Hola y bienvenidos a este programa especial de DW sobre salud. Mientras China continúa librando su batalla contra el coronavirus, médicos alrededor de todo el mundo trabajan contrarreloj para encontrar una cura. El avance del virus en Asia es tan veloz que muchos especulan con que pronto podría llegar a Latinoamérica. ¿Está preparado el continente para hacer frente a esta amenaza? Yo soy Ofelia Harms y con esto comenzamos. Se sigue propagando el coronavirus y muchos países adoptan medidas cada vez más drásticas para evitar nuevos contagios. América Latina teme que la enfermedad se extienda por el continente, mientras libra una dura batalla contra un problema mucho mayor, la peor epidemia de dengue de los últimos 10 años. Revisamos cómo se enfrentan los sistemas de salud en Argentina, México, Colombia y Venezuela a estos y otros desafíos. En China, casi 650 personas han muerto y más de 31.000 están infectadas por coronavirus. La enfermedad se extiende y Japón ha confirmado nuevos contagios a bordo del crucero Diamond Princess, que permanece en cuarentena en el puerto de Yokohama. 61 personas contagiadas, entre ellas un argentino, fueron transportados a hospitales. Otros 2.000 pasajeros a bordo deben quedarse en sus camarotes para ser examinados. El coronavirus genera situaciones de mucha tensión. El presidente Xi Jinping ha hablado con varios líderes del mundo y asegura que contendrá la epidemia, pero en China crece el descontento popular y la indignación por la muerte del médico que alertó por primera vez del coronavirus. Este viernes falleció Li Wenliang, el médico que el 30 de diciembre alertó de la aparición de una enfermedad similar al SARS, originada también en China en 2002. Li avisó a sus colegas médicos a través de Weibo. 4 días más tarde fue sancionado por la policía y obligado a firmar una disculpa oficial. Ese día, Wuhan cerró su mercado de alimentos, del que provenía el virus. Pero las autoridades retrasaron la cuarentena de la ciudad y el virus se propagó. Semanas después, la ciudad anunció la existencia del virus y selló sus accesos. Las estadísticas demuestran que se reaccionó demasiado tarde. El virus se extendió por toda China y llegó a otros países. La llamada neumonía de Wuhan se ha cobrado centenares de víctimas, entre ellas el propio Dr. Li. En vida inspiró un debate sobre la libertad de expresión en China. Tras su muerte se ha convertido en un héroe nacional. Lamento profundamente su muerte, estoy muy triste. Ahora veremos si su fallecimiento tiene algún efecto y algo cambia. Espero que no haya muerto en vano. Las autoridades chinas aseguran que están luchando eficazmente contra la propagación del virus. Xi Jinping subrayó que desde la aparición del coronavirus, el gobierno chino y su pueblo se han esforzado al máximo en la lucha contra la epidemia. Pero muchos no sienten lo mismo y creen que el caso del Dr. Li demuestra que las autoridades chinas están más preocupadas por defender sus intereses que por proteger a la población. A pesar de que el letal virus surgió en la ciudad china de Wuhan, a miles de kilómetros del continente americano, ya hubo varias alertas de contagios en México, Colombia y Argentina. Estas fueron finalmente descartadas, pero en Brasil hay algunos casos en que continúan en observación. Varios países de la región han decidido por ello aumentar sus precauciones en los puertos de entrada y salida. Y es que el avance del coronavirus ha sido tan veloz en Asia que algunos expertos especulan con que pronto podría llegar a Latinoamérica. Las alertas se activan también en América Latina, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia internacional ante el avance del coronavirus. Varios gobiernos de la región han puesto en marcha planes para evitar el contagio entre sus ciudadanos. En algunos aeropuertos de Perú, las autoridades ya han instalado operativos de prevención. Hay instancias del Ministerio de Salud, aparte de comunicaciones, que están en este momento coordinando, ¿no?, con otros sectores para atender justamente la previsión del ingreso de ciudadanos que cumplan con la definición que ya he establecido, enfermedad grave, respiratoria, una bronconeumonía y que procedan de ciudades en brote, en este caso sobre todo Wuhan. También Chile ha diseñado una campaña para informar a la población sobre los síntomas de la enfermedad y qué hacer en caso de sospecha de contagio. Las autoridades aseguran estar trabajando de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Hoy día estamos tomando las medidas que son absolutamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la situación que está viviendo nuestro país. Y quiero decir que hemos seguido todos los protocolos y estamos identificando a aquellas personas que en caso necesario requiriera un aislamiento. Pero la preocupación crece en otros lugares como Venezuela. La Cruz Roja advirtió que ese país no está preparado para prevenir la propagación de la enfermedad. Una denuncia a la que se sumó también el Colegio de Enfermeras. El gremio asegura que los hospitales venezolanos no disponen de los reactivos necesarios que permiten diagnosticar a los pacientes y exige al régimen de Nicolás Maduro que alerte a la población sobre los posibles riesgos. Y tenemos oportunidad de saludar aquí en el estudio al doctor Jens Holst, que ocupa el profesorado de Medicina especializada en Salud Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Bienvenido, señor Holst. Me gustaría preguntarle si esta crisis es realmente tan grave como lo estamos viendo en los medios y cuál es el riesgo real de un contagio si lo comparamos con otras epidemias como la del ébola o la gripe aviar, que cada año mata a miles de personas en todo el mundo. Estamos presenciando una fase inicial de una epidemia que causa cierto grado de alarma en el principio, pero a la larga uno se da cuenta de que tal vez no sea tan peligrosa como aparece o como la hacen aparecer los medios de comunicación al principio. Pero claro que tiene su riesgo. Si uno ve los puros números de muertos en China, no es menor, pero a la vez hay que estar un poco cauteloso en exagerar, hay que ver un poco que la OMS, por ejemplo, está bajando la tasa de letalidad del virus de un día a otro y estamos alrededor del 2%, que no es nada, por supuesto. Además, hay que saber que, y eso no pasa en todas las enfermedades contagiosas de esa forma, que afecta o cobra muertos principalmente en los grupos de personas que ya tienen algún problema crónico de salud o algo parecido, son mayores de edad, pero más que nada personas que ya tienen una enfermedad crónica que les hace más susceptibles de consecuencias más severas de la infección. Más allá, yo creo que el brote está en Wuhan, en China, por supuesto, y todavía han llegado contados casos se han detectado fuera de China. Y lo interesante es que la epidemia refleja un poco el método de producción de la economía globalizada, porque en el caso de Alemania es muy evidente, por ejemplo, que los casos en el sur de Baviera trabajan en una empresa que fabrica piezas para automóviles. Y la epidemia está, en ese sentido, en cierta medida vinculada a la industria automotriz. Y por lo tanto, no me sorprendió ver que los primeros casos sospechosos se detectaron en México, Argentina y Brasil. ¿Se puede esperar realmente una llegada masiva al continente? Vimos en el informe que hay medidas que se están adoptando en aeropuertos. ¿Se puede realmente expandir de la manera que mucha gente tiene miedo? Yo personalmente creo que no. No es muy probable que pase eso. Primero, porque se han tomado medidas básicas para evitar eso. Y segundo, porque a pesar del alto grado de globalización, de transporte mundial, todavía la cantidad de personas que se mueven de un continente a otro es limitada. Así que no son movimientos masivos. Y aunque se detecte uno u otro caso en Europa, en América Latina, es muy poco probable que se amplíe a convertirse en una epidemia también en otros continentes. Brevemente, ¿estaría el continente listo para hacer frente a una epidemia? Que depende del país, es diferente de un país a otro. Hay países más o mejor preparados, que tienen un sistema de salud pública más avanzado, más establecido y también más seguro. Y hay países menos estables, hasta con conflictos internos, como el caso de Venezuela, donde va a ser más complicado detener la propagación de virus cuando haya llegado en algún momento, pero todavía no se sabe en qué medida llega y qué grado de peligro emerge del virus este.
Así que es difícil, yo creo que algunos países están mejor preparados que otros, pero como no espero una invasión masiva del virus o de personas infectadas, yo creo que la mayoría de los países pueden enfrentar la epidemia exitosamente. Señor Holst, quédese con nosotros, vamos a seguir hablando con usted en un momento más, porque, como lo decíamos, por ahora la propagación del coronavirus en América Latina es solo un gran temor, pero hay otras varias enfermedades infecciosas que cobran vidas todos los días en la región y desde hace décadas. Una de ellas es el dengue, que ha alcanzado máximos históricos con 3 millones de casos reportados en 2019. Y es el avance exponencial. En enero de este año se han contagiado ya unas 125,000 personas de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. En Paraguay, incluso el presidente informó de esta fiebre y en lo que va de 2020 ya han muerto al menos 4 personas en ese país. Honduras y Bolivia reportan otros 5 decesos respectivamente y Colombia, uno de los países más afectados, ha declarado la emergencia sanitaria luego del registro de al menos 23 muertes por dengue. Señor Holst, ¿qué está pasando en América Latina en la lucha contra el dengue y por qué se ha visto un aumento tan grande en esta última década y también el año pasado en los casos? Yo creo que hay varias explicaciones para eso. Primero hay que ver un poco el acaloramiento del clima a nivel global, que también afecta a América Latina, que hace que la temperatura promedia sube un poquito, que favorece a los mosquitos. El calentamiento global, entonces, sí, está afectando también la reproducción de los mosquitos y así aumenta el peligro de contagiarse. Pero hay factores más bien humanos, los llamados determinantes sociales, que son los más importantes, yo creo. Hay que ver que en América Latina hay un proceso creciendo de urbanización. O sea, un 80% de la población de América Latina vive en ciudades y ya no en el campo. Y si uno mira un poco a las condiciones bajo las cuales una gran parte de esa población vive en las poblaciones marginales, en Brasil se llama favelas, en todas las... Y Brasil es uno de los países más afectados, claro, si no es que el más afectado. Ahí hay ciertos riesgos que se deben un poco a las condiciones de vida. Hay, por ejemplo, un montón de latas, de llantas que se llenan de repente con lluvia con agua. Así tienen un buen medio ambiente los insectos y los mosquitos para multiplicarse y eso aumenta el riesgo. Lo mismo se discutió en caso del virus Zika el año pasado. Y hay pobreza, marginalización, son factores, o sea, y también educación importa, porque hace más complicado, más difícil que la población se defienda efectivamente contra el riesgo que existe. Hay que tomar algunas medidas de protección, como redes antimosquitos, por ejemplo, en las zonas más peligrosas, pero evitar también, enfocar en higiene, en alcantarillado, etcétera, para evitar el riesgo de que se multiplique tanto el mosquito. Ahora, estas son medidas ya preventivas que pueden tomar los ciudadanos, pero ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué ha dado resultado hasta ahora, Jorge? Bueno, la medida de salud pública más aplicada en este caso es la fumigación. Fumigación de áreas de alta concentración de esos mosquitos y han tenido cierto éxito, pero no completamente. O sea, recientemente se publicaron investigaciones que muestran que solamente llegan a un cierto nivel y no más allá. Y entonces la tarea de los gobiernos en salud pública es, además de las fumigaciones y las medidas de medio ambiente, alertar a la población, crear conciencia de los riesgos, pero también va un poco más allá. Tiene, en el fondo, la forma más efectiva para detener todas esas infecciones, incluida el ébola y lo que mencionó y otras, es erradicar la pobreza, que sería claro que es un sueño, pero sería la medida más efectiva. El gran mal de América Latina. Si uno tiene en cuenta todos los determinantes sociales, económicos, políticos, que contribuyen a la propagación y hacen más susceptible una cierta capa de la sociedad que son normalmente los marginados y los más pobres. Señor Holst, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias, fue un placer. Muchas gracias. Bueno, lo decíamos, Colombia es uno de los países de la región que más se ve afectado por la fiebre del dengue y aunque su sistema de salud tiene una de las coberturas más altas de la región,
muchos asegurados no pueden realmente acceder a la atención primaria, lo que se refleja en una enorme concurrencia del servicio de urgencias. Muchos empleados del sector se sienten además desbordados y su sueldo no les alcanza para vivir. Aquí el reportaje de nuestra corresponsal en Colombia. A Juan Manuel le encanta trabajar en el hospital. Se toma tiempo con los pacientes, asegurándose de que se sientan seguros y comprendan sus condiciones y tratamientos. Pero para muchos trabajadores del sector salud colombiano es cada vez más difícil ejercer su profesión con este tipo de dedicación. 1 de cada 4 de los actores del sector salud, cualquiera que sea, se siente infeliz. Uno de los vacíos que tiene nuestro sistema es la remuneración de los médicos. Entonces los médicos tienen que buscar 2 o 3 sitios para trabajar, para mejorar su salario. Pero no solo es el personal médico sobrecargado e infravalorado quien denuncia el sistema de salud colombiano. Incluso en la capital, Bogotá, donde abundan hospitales y clínicas, para algunos pacientes es imposible obtener aún las citas más urgentes. Todos los días llamo y no hay agenda. Digo, por favor, es que yo soy paciente de esclerosis, yo tengo un tratamiento especial. No hay agenda, no hay agenda. Las citas cada mes, cada 2 meses, ¿sí? No, malísimo. Malísimo. El servicio aquí de salud está grave. Estos problemas se deben a debilidades estructurales. El sistema de salud colombiano lo dominan las llamadas entidades prestadoras de salud, empresas privadas de seguros. Muchas de ellas se han visto envueltas en escándalos de malversación de fondos y corrupción. Según la presidenta del Colegio Médico de Bogotá, fue la avaricia de las EPS lo que pervirtió el sistema. Esa empresa de seguros hay que tener claro que gana más si presta menos servicios. Entonces la EPS no le autoriza o le da una autorización demasiado postergada cuando ya su salud se ha deteriorado o le niega servicios. Tratamientos necesarios negados sin explicación alguna. Una práctica que casi destruyó la familia de esta joven. Su hermano presentaba síntomas alarmantes, pero su seguro no autorizó las pruebas requeridas para un diagnóstico. Trámites de 7 meses para que le pudieran autorizar un TAC. O sea, de enero a agosto le tomaron un TAC, en el que se dieron cuenta que tenía un tumor en el cerebro. En el tiempo en el que ya nos dimos cuenta que había un tumor, ya mi hermano había perdido completamente la audición, el daño era irreparable. Mariana es auxiliar de enfermería y ha estado tomando parte en estas protestas. Sufriendo del sistema de salud como paciente y profesional, pide a sus compatriotas que no se rindan. Algún día confío en que sí, en que sí se dé un cambio, tal vez no como nosotros lo queremos, de todas las maneras en las que lo queremos, porque pues obviamente eso ya sería la perfección y pues no, pero sí un cambio, así sea mínimo. Por ahora no parece que el gobierno tenga intenciones de ceder, pero en las salas de espera y en las calles a los colombianos se les está agotando la paciencia. Venezuela fue el segundo país de América Latina, después de Brasil, en garantizar en 1998 el acceso universal a la terapia antirretroviral para enfermos de SIDA. Hoy la situación en el país es grave. Según la Sociedad Venezolana de Infectología, en 2018 hubo una ausencia casi absoluta de medicamentos. También las organizaciones no gubernamentales que atienden a personas infectadas con el virus del VIH han manifestado su preocupación y advierten de que el inventario de tratamientos alcanzaría solo hasta marzo. La ONU cifra que unos 120.000 venezolanos viven con el virus del SIDA. Leopoldo Cubillán descubrió en 1999 que es portador de VIH, pero en los últimos años su condición ha empeorado por la falta de medicamentos en Venezuela. Hoy se prepara para buscar su medicina, si es que está disponible. De agosto del 2018 hasta febrero del 2019 estuve sin tomar medicina. ¿Por qué? Porque no había medicina en el país. Desde temprano se dirige al hospital. El proceso para obtener la medicina es largo, tedioso y burocrático. A cada paso hay colas de personas buscando el mismo medicamento antirretroviral. Cada vez son más los casos, mientras el sistema de salud venezolano se deteriora en medio de la emergencia humanitaria.
Acompañado a los problemas que tiene el país a nivel político, económico, social, también a nivel de hospitales públicos no brindan realmente la atención que todos los pacientes están esperando. Desde la sociedad civil, las organizaciones se unen para monitorear la entrega de las medicinas antirretrovirales. Estas ONG son responsables de que los medicamentos hayan logrado entrar en Venezuela, pero la distribución está a cargo del gobierno, algo que ha fallado, según Alberto Nieves, director de la Acción Ciudadana contra el VIH-Sida. Y aquella fue la segunda entrega. Hubo que solicitarle la asistencia técnica a la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA para que con recursos propios contrataran camiones privados para que pudieran distribuir los medicamentos antirretrovirales por la incapacidad del Estado venezolano en no garantizar el transporte y la distribución de antirretrovirales. Según los datos que manejan las ONGs, los contagios de SIDA en Venezuela han aumentado en un 1000%. Anualmente se registran hasta 4.000 muertes por falta de antirretrovirales. Para ellos es importante seguir recibiendo los donativos internacionales, ya que desde 2016 el gobierno no compra medicinas para atender a la población seropositiva. Nos preocupa mucho que la cooperación internacional se está yendo a Colombia, se está yendo a Brasil, se está yendo a otros países donde van los venezolanos a huir, a recibir atención, pero el foco de la emergencia está en Venezuela. Entonces nosotros necesitamos ayuda, las organizaciones de la sociedad civil necesitamos ayuda, las personas que vivimos con VIH necesitamos ayuda, los venezolanos, pero aquí dentro de Venezuela, porque es la única manera para poder responder a la emergencia creada por el Estado venezolano. Personas como Leopoldo, que no tienen medios para emigrar, viven con incertidumbre sobre si se regularizará el suministro de su tratamiento a medida que aumenta la emergencia humanitaria en Venezuela. Según ONU-SIDA, estiman que de 8 a 10.000 personas seropositivas han migrado de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de salud. Esa cifra podría aumentar en vista de las fallas en las campañas de prevención aquí en Venezuela y en la falta de reactivos para diagnósticos y medicinas para las personas con VIH. Mientras tanto, las personas que siguen en Venezuela tienen como salvaguarda la ayuda internacional para seguir con su tratamiento. Pero también en México el sistema de salud está desbordado. Allí es en gran parte por las enfermedades crónicas. Tan solo 1 de cada 10 personas con diabetes en México reciben educación sobre la enfermedad y alrededor del 20% ni siquiera dispone de un tratamiento. La diabetes afecta a más del 10% de la población mexicana y este número va en aumento. Esta enfermedad es hoy ya la segunda causa de muerte en el país norteamericano, algo que desborda a un sistema de salud con una escasez crónica de personal médico. La diabetes cambió la vida de este niño de 11 años, César. Forma parte del 10% de población mexicana que sufre esta enfermedad, que va en aumento en el país y ya supone la segunda causa de muerte. Su madre, Guadalupe, reclama que desde que se la detectaron hace 3 años nunca le han vuelto a hacer ninguna prueba. Yo siento que es deficiente porque no nos dan explicaciones de qué es lo que pasa, ¿no? Uno va a ciegas. Porque uno nada más le dice, pues tiene diabetes, pero no nos explican, pues qué va a pasar, ¿no? Todo eso. Tan solo 1 de cada 10 pacientes con diabetes han recibido la información adecuada sobre la enfermedad. A ello se suma un desabasto de medicinas superior al 15%, que se ha acentuado con los obstáculos del nuevo gobierno en su cruzada contra las farmacéuticas. En los últimos 4 meses no ha habido este insumo, este medicamento de insulina, y ni en el sector salud, ni en servicios de seguro social tampoco no los hay. De hecho, a veces hasta nos cuesta para que nos suelten las recetas. Ante las dificultades para muchas familias de conseguir los medicamentos y tratamiento adecuado, Ruth Vélez fundó esta asociación para atender a menores con diabetes. Alrededor del 20% de pacientes ni siquiera tiene acceso a la salud por esta enfermedad. Los médicos generales o los médicos familiares, que son los de primer contacto, no saben diagnosticar la diabetes. La falta de especialistas, de endocrinólogos pediatras, provoca que las citas sean muy prolongadas. A veces son cada 8 meses, a veces son cada año,
por la gran cantidad de población que hay con diabetes tipo 1 y los pocos profesionales de la salud. México apenas cuenta con 4 enfermeras por cada 1000 habitantes, una escasez de personal médico en general muy por debajo de la media recomendada por la OMS. Esto se debe sobre todo a la falta de puestos de enfermería en el sector público. Exista una escasez, ¿no? Imagen social, mercado laboral que no se mueve al mismo ritmo, salarios, prestaciones y en el caso de los servicios de salud de las comunidades marginadas, particularmente es por falta de plazas, pero también por inseguridad. El gobierno aumentará un 2,1% el presupuesto en salud para el próximo año, pero no existen planes concretos para paliar el avance de enfermedades crónicas como la diabetes que han puesto en jaque al sistema de salud mexicano. Hay recursos muy importantes que se están canalizando para el INSABI, este Instituto de Salud para el Bienestar, que entrará en operaciones, que ya empieza a funcionar, que ya está la ley que la ha aprobado y que podrá brindar servicios mínimos de salud absolutamente a toda la población. Unos servicios de momento insuficientes para frenar esta emergencia epistemológica. Tan solo 1 de cada 4 personas con diabetes mantiene un control metabólico adecuado y más de la mitad de las personas con esta enfermedad desconocen que la tienen. Esto debido a la escasa implementación de medidas de educación y prevención en el sistema de salud mexicano. Argentina se distingue en Latinoamérica por su cobertura sanitaria universal y gratuita. Incluso atiende sin cargo a extranjeros no residentes como de los países vecinos que van a hacerse tratamientos. Tiene además uno de los programas más amplios de vacunas obligatorias y gratuitas del mundo. Pero su sistema de salud también tiene sus falencias y no está exento de los efectos de la actual crisis económica. Son las 4 de la mañana en Buenos Aires y comienzan a llegar pacientes a uno de los 29 hospitales municipales, el Teodoro Álvarez. Deben llegar temprano porque a las 7 dan los turnos médicos y pronto se acaban. A las 5 arriba Fernando Alessandrello, empleado bancario, para conseguir gastroenterólogo para su madre jubilada. El problema más que nada es sacar los turnos, conseguir los turnos. La atención según el lugar puede ser buena, mala. Sé que en algunos lugares atienden bien. Más atrás en la fila está Norma Colina, ama de casa que un día antes llegó a las 7 para ver un dermatólogo y ya no había más turnos, pero elogia la salud pública argentina. Para mí que está todo bueno. Yo siempre me hago ver en una salita que está cerca de mi casa, que le pertenece al Hospital Piñeiro, y siempre voy ahí, porque yo le tuve a mi hijo en el Hospital Piñeiro, a los 2, y no me quejo. Incluso consigue allí medicamentos gratuitos. Siempre me dan alguna cosa, por ejemplo, para mi hija que tiene el problema asmática, que tiene que usar el aparatito ese, sí me lo dan ahí. A pesar de los recortes de los últimos años en la entrega de vacunas y medicamentos gratuitos, Argentina aún provee de atención sanitaria sin cargo a todos los ciudadanos e incluso a extranjeros no residentes, algunos de los cuales vienen de países vecinos a atenderse. Sigue teniendo uno de los programas más amplios de vacunas gratuitas y obligatorias del mundo. El nuevo director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, lamenta la falta de entrega de vacunas contra el sarampión, la reducción de personal, la escasez de prótesis para cirugías, la salida de funcionamiento de helicópteros sanitarios, la paralización de obras en hospitales o la demora en la importación de equipos de diagnóstico, pero destaca el servicio universal y gratuito. El primer nivel de atención, que son los centros de atención primaria, son de una esfera municipal, pero lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires es el segundo nivel de atención, que son los hospitales públicos, y los hospitales ofrecen todos los servicios de segundo nivel, internación, cirugías, partos, internaciones de alta complejidad, unidades coronarias, trasplantes. En el Hospital Municipal de Morón, suburbio de Buenos Aires, su nuevo director, Jacobo Nettel, advierte los faltantes con los que se ha encontrado. Podemos hablar de faltantes de todo tipo, desde reactivos de laboratorio, de insumos descartables, de medicamentos, desde alimentos. La verdad que encontramos el hospital devastado.
De los 5 ascensores, solo funcionan 2, ejemplo de la falta de mantenimiento de la infraestructura y los equipos. Pero los mejores médicos de Argentina atienden en los hospitales públicos. La mayoría de los médicos se forman en los hospitales públicos y siguen trabajando en hospitales públicos, aparte de tener su consultorio privado. Pero queda por mejorar la atención al público. Pese a sus problemas, los hospitales públicos de Argentina se distinguen en el mundo porque atienden a todos los pacientes, locales o extranjeros, sean residentes o no, en forma totalmente gratuita, desde una emergencia hasta una operación. Y hasta aquí nuestro programa especial sobre salud. Recuerden que pueden seguirnos en las redes y también en nuestra página web www.dw.com. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.